En el adulto, bueno, pues ya estamos sufriendo las consecuencias de los tratamientos que no se recibieron no habían en México, por lo que sea, y hay que resolverles el problema. En relación a eso, es el daño articular. Es un daño progresivo y olvídense, estos los seguimos viendo a montones en los adultos, sobre todo en algunas instituciones que no cuentan con los concentrados de factores como son los hospitales de la Secretaría de Salud. Seguimos viendo muy lastimados estos pacientes, pero hay que saber lo que se tiene que hacer, ¿no? Y lo que se tiene que solicitar y gestionar para que el paciente sea bien tratado. ¿Cómo lo hacemos? Se vuelve un círculo pernicioso que al final el paciente está sangrando. Tal vez el paciente con hemofilia más famoso es Alexis, el hijo del zar Nicolás II. No me meto más en eso porque yo tengo una plática de historia de la hemofilia, me tardo 2 horas. Entonces, aquí lo vemos, ¿qué tiene en la rodilla? Artropatía con hemofilia. Ya el niño, y ellos eran portadores de hemofilia B. De hecho, su tío abuelo Polo, el hijo de la reina Victoria, murió a los 30 y tantos años de un traumatismo craneoencefálico cuando no había los tratamientos adecuados. Entonces, a eso nos referimos, que incluso el paciente con hemofilia B sangran mucho menos. Datos básicos importantes, apréndanselos de memoria o anótenla ya no en el papel, en el iPad, en el iPhone. ¿Cuándo llamamos que es grave o severo? Menos del 1% o menos de una unidad internacional por decilitro. De 1 a 5% moderado, más de 5% le llamamos que es leve. Esto es el ABC, se lo tienen que aprender. Hay pacientes que tienen 1% de actividad, menos del 1%, pero no se comportan como severos. Pero al final, la clasificación se basa en métodos coagulométricos. Así dicen. A mí me dicen que es severo porque el laboratorio y la nomenclatura internacional, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, es esa la nomenclatura. Aunque yo veo al paciente y dices, no, veo que está bien el paciente, casi nunca sangra, pero al final esto es lo que cuenta para catalogar el paciente. Inhibidores, menos de 5 unidades Bethesda es baja respuesta, más de 5 unidades alta respuesta. Si tiene más de 5 unidades Bethesda, pasan inmediatamente a agentes de bypass. Factor 7 recombinante, Novoseven, o complejo protromínico activado, FEIBA. Ya y que le voy a dar factor 8 porque ahí es lo único que tengo, es tirarlo en la basura. No le va a servir. Hay que darle los agentes bypass, ¿de acuerdo? Básico. Entonces, bueno, la hemartrosis es el sitio, y los hematomas, el sitio por excelencia que presentan los pacientes. Un varón con hematomas, cuando lo palpa uno hay un hematoma, pues evidentemente esto es muy importante para determinar que clínicamente tiene esto. Entonces, ¿qué hay que hacerles? Pues hacerle el cálculo de factor 8. Recordemos que una unidad de factor 8 incrementa al 2%. Si yo quiero llevar a un paciente que tuvo a lo mejor un traumatismo craneoencefálico al 100% de actividad, le calculo a 50 unidades por kilo porque incrementa al 2%. Entonces ya en automático lo llevo al 100%. Si el paciente pesa 70 kilos y lo quiero llevar al 100%, entonces le calculo 70 kilos por 50, son 3.500 unidades de factor 8, entonces lo llevaría al 100%. En el caso de factor 9, no olviden, es 1 a 1. Una unidad de factor 9 incrementa 1%, entonces si lo quiero llevar al 100% y pesa 70 kilos, son 70 kilos por 100, son 7.000 unidades, es el doble, pero recordemos que por otro lado, la vida media del factor es más larga. Entonces, no olvidemos este cálculo que es básico. En cuanto a los tratamientos, vámonos de lleno a los tratamientos. El estándar de oro actualmente del tratamiento es el tratamiento profiláctico. La doctora Nilsson, una doctora sueca del Hospital Malmo en Suecia, fue la primera muy criticada en los años 50 por utilizar el tratamiento profiláctico, porque pues todo el mundo decía, se le pone factor nada más cuando sangra, ¿por qué desde antes de que sangre? Pero ella se percataba que un paciente con hemofilia grave, menos del 1%, con que se le subiera el factor a más del 1%, 1.2, 1.3, radicalmente cambiaba el comportamiento. Dejaba de ser un hemofílico grave a un hemofílico moderado y radicalmente cambiaba la forma de vida. Eso ella lo estudió desde entonces y con eso se basa el tratamiento.
ponerle 3 veces a la semana o un día sí, un día no de factor, para aumentar el factor y evitar que el paciente sangre o disminuir el número de hemorragias que en ese sentido existe. La doctora fue la gran iniciadora, alguna vez estuvo en México en el Congreso Mundial de Hemofilia en 1994. En los 70 surge el tratamiento domiciliario, es decir, darle el tratamiento para que el paciente se lo llevara a su casa. Ahora ya es una realidad en el mundo, de hecho ya muchos países lo están abandonando para el tratamiento profiláctico. Muchos de nuestros pacientes ni siquiera son tratados con concentrados de factores en los hospitales, ¿no? Entonces esto es muy importante. Tratamientos no recomendados, ni críos ni de plasma, ¿no? Olvídense de esto. No, cometí a lo mejor un error en haberlo puesto, pero más vale enfatizarlo, ¿no? No se ponen estos tratamientos en los pacientes con hemofilia. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Concentrados, liofilizados, inactivados viralmente, factor 8, factor 9, complejo proteínico activado o el factor 7 recombinante. O tenemos los concentrados recombinantes, factor 8 y factor 9, disponibles en México también. El riesgo de los derivados plasmáticos, transmisión de infecciones, parvovirus, Jacob-Creutzfeldt, algunos otros virus que incluso algunos desconocemos. Esto fue publicado en la revista British Journal of Hematology hace algunos años. Después la Federación Mundial de Hemofilia lo publicó en una alerta. Ya se identificó pacientes con hemofilia portadores de lo que sería la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt por priones en pacientes con hemofilia que fueron transfundidos con concentrados de factores derivados del plasma. Entonces, esto es muy importante. Esto es un estudio que nosotros hicimos en el 2004, donde demostramos que era mejor que los pacientes fueran tratados con concentrados en su casa, más que fueran a los hospitales. Entonces, el objetivo del tratamiento es darle el tratamiento más bioseguro y efectivo. ¿Cuál es el más bioseguro? El recombinante. Idealmente es el recombinante. Entonces, el tratamiento recombinante ya tiene varios años disponibles en el mundo y actualmente en México hay hasta los factores recombinantes de tercera generación que idealmente son los que tendríamos que estar usando. Hay diferencias importantes en relación al tratamiento profiláctico y al tratamiento a demanda. Y existen varios reportes donde se sabe que el tratamiento profiláctico, una vez que el paciente tiene la primera hemorragia grave, que habitualmente ocurre sobre el primer año de edad, es el momento ideal para empezarles tratamiento. Y se sabe que hay una disminución importante del daño articular, en la calidad de vida, incluso en la supervivencia, cuando los pacientes son tratados de manera profiláctica contra tratamiento a demanda. Entonces, la profilaxis debe ser iniciada tempranamente, que el niñito está chiquito, ¿cómo lo voy a picar? Bueno, eso garantiza una mejor calidad de vida del paciente. Decíamos que la doctora Nilsson fue una de las pioneras, o más bien la pionera en esto. De hecho, Suecia es el país que tiene más estudios en relación a eso. Ámsterdam, Francia, Estados Unidos, bueno, fue el primer país con la doctora Mann con Johnson. Ese es el protocolo, por ejemplo, de Malmo, donde le ponen dosis alternas. Son de los tratamientos más caros porque le ponen un día sí, un día no, un día sí, un día no de factor. Obviamente, pues es un tratamiento muy costoso, esa es, digamos, de las desventajas del tratamiento profiláctico, pero bueno, cuando se emplea de manera temprana, reduce el número de hemorragias, reduce el número de artropatía y todas las consecuencias asociadas a este tipo de tratamiento, por supuesto. La doctora Mann con Johnson es la que rompe ese hito, donde hace el primer ensayo clínico controlado, en el 2007, publicado en el New England Journal of Medicine, y desde entonces se volvió un nivel de evidencia número 1 en relación a que el tratamiento profiláctico debe ser administrado en todos los pacientes con hemofilia. Así que bueno, pues aunque llegaron un poco tarde, pero bueno, los norteamericanos pusieron el dedo en la llaga, donde demostraron fehacientemente en este estudio prospectivo, donde evidentemente el tratamiento profiláctico se convirtió desde entonces en el estándar de oro, haciéndole no radiografías, no tomografías, les hacían resonancia magnética a las articulaciones y demostraron que los pacientes que, comparado con el que era tratado solamente de forma oportuna, era mucho mejor, y la dosis era 25 unidades por kilo en dosis en días alternos.